que abrace. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable. También estamos por Surimar Televisión y por Eros TV en Jaén, Cajamarca y a nivel internacional por Virtual Televisión. Siempre conectados con el mundo. Hoy, como no podía ser de otra manera, pues vamos a conversar con Venezuela. Venezuela, la Venecia americana, que ustedes la deben recordar siempre, gracias a la magia de Internet, pues ahora con un clic usted puede instalarse en cualquier lugar del mundo. Y uno de los lugares más apetecidos es el Mar Caribe, ¿no? Y qué mejor que visitarlo de vez en cuando. Lamentablemente, a veces las circunstancias sociales, económicas y políticas impiden que haya una visita asidua como ocurría hace muchos años, ¿no? Pero esperemos que con el correr del tiempo pues, todo esto se recupere con nuevas figuras, con nuevas personalidades. Y dentro de ellas pues tenemos precisamente a nuestra invitada de hoy, que está siendo nominada por la Fundación Universidad Hispana para lo que va a ser la próxima distinción honoris causa que otorga esta institución a nivel internacional. Se trata en esta ocasión de la doctora Rebeca Enríquez, es abogada penalista egresada de la Universidad de Santa María en el año 2012. Luego hace un posgrado en la Universidad Santa María en Derecho Penal también. Tiene un posgrado en la Escuela Nacional de Fiscales en el área de criminalística, también en el ejercicio de función fiscal. Tiene un doctorado en la UNES, Universidad de la Seguridad en Gestión Ciudadana. También es locutora, egresada de la Universidad Central de Venezuela con el certificado 58325. Bueno, quien habla tiene el número 26778, también de la misma universidad. De alguna manera compartimos el alma mater, doctora, de la Universidad Central de Venezuela. Yo soy el 26778, un poco más antiguo. Usted me duplica el número, lo que significa que la saga continúa, y eso es bueno, ¿no? Que se estén dando nuevas voces ahí en Venezuela. Yo estuve con el profesor Adolfo Herrera y el decano Igor Colina en aquellos tiempos, pero nuestra invitada tiene además un programa de radio y, por si fuera poco, una fábrica de pijamas para toda la familia que se llama Sueño Compartido. Vamos a darle la bienvenida para que inicialmente nos hable sobre esta faceta que es bastante pintoresca, cómo hacer patria en tiempos de noticias a veces que llegan de Venezuela bastante difíciles, pero sin embargo pues tenemos gente joven que sí puede lograr sus objetivos, no solo profesionales, sino incluso de emprendimiento personal. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por la oportunidad. Es importante también allí agregar que soy escritora, soy autora de 3 libros. Tras la huella del crimen, es un bestseller hoy en ventas en Venezuela y en Latinoamérica. Aquí desarrollé el impacto de las experticias del área físico comparativo de la mano del manual de cadena de custodia y tiene la primera aplicación entrenada de Iberoamérica 24 horas al día. También escribí Cerebro Asesino de la mano del neurocirujano Omar Cuberos. Aquí hablamos sobre la neurociencia al servicio de la justicia, al servicio del derecho penal en Venezuela, entendiendo pues que hay países que ya están utilizando el mapeo cerebral, la resonancia magnética, las imágenes cerebrales como medios de prueba en las investigaciones. Nosotros en Venezuela también tenemos que estar a la vanguardia y ya estamos hablando de eso en Cerebro Asesino.
Y mi tercer libro, que fue develada la portada en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, ahorita en el año 2026, se llama Sentenciados por el Relato. Es un compendio de protocolos en materia de abuso sexual con la finalidad de proteger a las víctimas verdaderas y también a personas inocentes que han sido señaladas de cometer algún hecho punible. Entonces tengo 3 hijos de papel, hijos de Venezuela, con la finalidad de garantizar la presunción de inocencia y la dignidad humana como fin último del Estado venezolano. Con respecto a la fábrica de pijamas, nace con la intención siempre de estar con la familia, de unir a la familia en momentos especiales, y por eso se llama Sueño Compartido, porque es compartir en familia ese momento en pijamas. Acá lo usamos mucho en diciembre, en épocas como el Día del Padre, está el papá junto con su hijo combinado con la franela, con la pijama, y todo eso lo hacemos con la intención de unir familias y de que la familia siga siendo el núcleo fundamental de la sociedad. Cualquier momento es bueno para compartir con la familia y por eso nació Sueño Compartido en plena pandemia en Venezuela y nos hemos mantenido a lo largo de estos años, bueno, llevando alegría a la familia y buscando momentos de unión. Ajá. Bueno, también hay que mencionar de que antes de ser abogada ya estaba en el tribunal, ¿no? Donde desde el primer semestre de su carrera estuvo en el Palacio de Justicia, ha estado en el Ministerio Público, fue fiscal nacional, fiscal ante el Tribunal Supremo de Justicia, fiscal del área metropolitana de Caracas y llegó a la Dirección de Consultoría Jurídica como subdirectora de Consultoría Jurídica. Ahora, la pregunta es, ¿cómo en esos años difíciles, 2012, cómo logró todo esto, ¿no? Salir del torbellino, porque lamentablemente pues, las noticias eran bastante difíciles, incluso para los jóvenes, ¿no? Pero usted sí se instaló bien. ¿De qué manera lo hizo? Porque encima estaba en una universidad particular, no en el Estado, o sea, en una universidad del Estado. Y aún así logró profesionalizarse y trabajar incluso para el Estado. ¿Cómo logró compaginar ambas partes que eran prácticamente un contrapunteo? Qué buena su pregunta, doctor, porque por lo general le preguntan a uno de la hora, del cómo estás ahora con todo esto que está sucediendo, pero qué bonito para la generación de relevo poder tampoco contar un poco del esfuerzo. Fíjese que yo llegué al Palacio de Justicia en mi primer semestre y en las tardes, o sea, yo trabajaba en el tribunal hasta las 3:30 de la tarde. Y luego de allí trabajaba en una tienda de zapatos para poder reunir, para pagar la universidad. Y fíjese que en estos días le comentaba a mis sobrinas y a mi hermana que para ese momento el doctor Tamayo, que es uno de los prologuistas del libro, él ya dictaba conferencias en la Universidad Central de Venezuela. Y a veces yo iba, bueno, con el dinero alcanzado para poder pagar esas jornadas, ese curso o esa conferencia, y me correspondía estar lejos, lejos del ponente, pero escucharlo y escuchar a otros grandes venezolanos en esas conferencias me motivaba a que algún día yo iba a estar allí también sirviendo a mi país y honrando a mi patria. Y fíjate que hoy por hoy el doctor Tamayo es el prologuista de mis 3 libros, somos buenos amigos, y poder estar con él siempre en esta búsqueda de la excelencia, en esta revisión constante de lo que podemos hacer para Venezuela y para el mundo, bueno, me hace sentir orgullosa de que en algún momento, como estudiante, trabajando en las tardes en una tienda hasta las 11 de la noche para unir el dinero para la universidad y luego haciendo estos esfuerzos, bueno, me hace ser la mujer que hoy soy. Los viernes en las tardes me iba al colegio de abogados, a los cursos que daban allí siempre económicos para la formación. Y en ese momento, fíjese, hace tantos años, sin ser locutora, gané unas jornadas de oratoria que se hicieron interuniversidades. Y bueno, ya allí esas ganas de ser útil, de ser grande, de amar el derecho, de apasionarme con esto, al punto de que hoy, bueno, tengo 24 años de carrera, con todo esto que mostrar al mundo y con el amor intacto del primer día que decidí estudiar Derecho. Ajá. Ahora, en ese interín de estudiar, pues usted seguramente que salía de ahí del centro de Caracas y se encontraba con marchas y contramarchas. ¿Cómo hacía para estar con una, con la otra? ¿De qué manera hilvanó todo ello? Porque era bien difícil, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí. Bueno, gracias a Dios que nunca viví un episodio complejo como ese.
lo veía siempre tras cámaras, pues en lo que, en el televisor, en lo que estaba pasando. Y definitivamente sí, Venezuela ha atravesado momentos complejos, momentos únicos y somos referencia en el mundo a nivel histórico por todo lo que estamos viviendo y seguimos viviendo. Sin embargo, estas situaciones nos llevan a decidir transformar todo eso en educación, en amor y en servicio a la patria. Yo creo que Venezuela está llena de gente valiosa que ha decidido siempre seguir adelante, aportando y en las peores circunstancias siempre nos hemos mantenido pacíficos, estudiando, trabajando y motivados a creer en un mundo mejor y que la educación, definitivamente ya lo dijo Nelson Mandela, la educación y el amor son las armas más poderosas que podemos usar para cambiar el mundo. Es importante, bueno, mantenerse siempre dentro del Estado de Derecho y no irse, bueno, a quemar cauchos y a dañar a otras personas, porque el derecho de uno comienza cuando termina el del otro. Ajá. Pero coméntenos alguna anécdota, ¿no? Tal vez en algún momento quedó acorralada ahí por una marcha, no sé, algo pasó, la querían obligar a algo, X situación, ¿no? Varias veces estuve por el centro de Caracas y me vi comprometido en pasar para uno u otro lado. Yo le digo, estoy haciendo mi trabajo, pero en otras cosas, no estoy en esto. Y la gente insistía que uno participe, ¿no? ¿Cómo pasó esos momentos? ¿De qué manera los puede contar a un joven, por ejemplo, que se puede encontrar en la actualidad, ¿no? En una disyuntiva similar? A veces en esa etapa uno no está analizando la profundidad de todo ello, ¿no? Uno está tratando de progresar, como usted dice, cumplir con su horario de trabajo, ganarse el pan para pagar la mensualidad de su universidad particular. Usted nadie la mantenía, usted misma se mantenía. Entonces, ¿cómo el joven puede entender eso? Oye, pero ¿de qué me estás hablando? Voy a salir a protestar, pero si necesito pagar mi estudio, ¿cómo continúo? ¿Cómo vivo? Claro, fíjate que lo más complejo siempre y sigue pasando es el trancar las calles, es en tener el El impedimento, centro es un desastre. sí, el impedimento de llegar a tu lugar de destino, porque nuestra mente siempre es estar en el trabajo, en el estudio, y realmente eso sí, sí ha sido complejo y sigue siendo. Hay momentos donde uno necesita llegar y bueno, está todo cerrado de un lado, de otro, y sí, bueno, sí, eso es lo más complejo que me ha podido pasar. Esa limitación al derecho al libre tránsito que tenemos todos los venezolanos, que es así, y que a veces se ve limitado un poco por estas marchas y estos escenarios de convocatorias de un lado o de otro, es lo más complejo que he vivido, y le pudiera decir, pues, a la generación de relevo y a esta que está vigente, que cuando uno quiere alcanzar el objetivo lo logra, que esos obstáculos están para superarse y que definitivamente, bueno, nosotros somos ejemplo de la constancia, la dedicación, la insistencia y esa determinación a hacer las cosas. Entonces, con marcha, sin marcha, con obstáculos, con alguna incidencia que se pueda presentar, incluso la pandemia, nosotros estamos aquí porque somos instrumentos de Dios en la tierra para servir, y cuando uno es hijo de Dios y cuando es instrumento para servir, todo sale bien. Ajá. Es parte de la experiencia personal, pero en el pico del Ávila, como se diría allá en Venezuela, profesional, renuncia usted a lo jurídico para dedicarse a sus sueños, atendiendo, por ejemplo, a la Fundación Amigos del Niño con Cáncer, ¿no? Que tiene donde tiene más de 100 ahijaditos. Y bueno, a propósito de la mención, su nominación a recibir una distinción por la Fundación Universidad Hispana, también aquí trae consigo esta distinción, pues la posibilidad de que de manera voluntaria, naturalmente, usted tenga ahijaditos peruanos en estado vulnerable, porque es nuestro tercer mundo, tenemos paisajes similares, por allá hay crisis, por acá también, no podemos estar al margen lamentablemente de esto, nuestros gobiernos pues no se dan abasto y la actitud voluntaria de nuestra gente hace de que por ahí aparezcan madrinas en otros países y que se identifiquen y se sientan incluso contentas de tener un ahijado de raíces peruanas en este caso, ¿no? No sé, coméntenos algo sobre esa situación, ya, ese viraje que ha tenido en los últimos años. Claro que sí, qué bueno, qué buena la pregunta. Bueno, era un sueño y sigue siendo un sueño porque estoy dispuesta siempre a servir.
y conocer a estos niños con cáncer, que me dieran y me den siempre la oportunidad en la Fundación Amigos del Niño con Cáncer de visitarlos, de estar, de apoyar, de llevar las medicinas, de llevar un ahijadito, de llevar un padrino para un ahijadito y presenciar tantos momentos complejos, para mí, bueno, es un compromiso. Este año vamos a hacer, y qué buena la pregunta porque es importante decir que vamos a hacer la 9ª edición de Café con Rebeca dedicado a los niños con cáncer. Vamos a unir fondos allí para alguna cirugía, para alguna resonancia, algún tratamiento de algunos de los ahijaditos que me quedan con cáncer, porque bueno, gracias a Dios y a los tratamientos hay muchos que han logrado sanarse, tenemos ya ahijados sanos. Y bueno, hay otros que le hemos ayudado con su casita, hay unas niñas que eran gemelitas, que son gemelitas que no tenían baño en su casa. Imagínese usted todo este drama de pobreza en esa casa en particular. Y bueno, la ayudamos, le dejamos 2 madrinas súper responsables. Y ha sido, bueno, maravilloso poder estar con ellos. Mis hijos, que son pequeñitos también, me ayudan con la lista porque los involucro en ese sentir empatía con las personas. Y bueno, para nosotros en casa es una fiesta poder unir los medicamentos, los regalos, la ayuda para estos niños. Y como anécdota te cuento que en una oportunidad entré al área de recuperación y bueno, lamentablemente me dolía tanto el alma que yo decía, wow, me va a dar un infarto. O sea, sentí tanto dolor porque encontré unas ahijaditas que acababan de amputarle sus piernas sus brazos y qué difícil porque yo le había llevado un peluche de Mickey Mouse grandote, que es el sueño de cualquier niño tener. Y cuando llegué no tenía brazos para recibir el peluche. Y bueno, me sentí terrible. Lo puse a un lado de la cama, la abracé. Y bueno, todos estos momentos tan difíciles me llevan a seguir siendo parte de la solución, de llevar esa alegría. Hay otros que no tienen recursos para regresarse a sus estados. Entonces le compramos el boleto, los pasajes. O sea, es toda una entrega y un trabajo y un amor por ellos, porque bueno, lamentablemente nacieron con esa condición. Hay unos que nacieron con la condición, otros en el camino la adquirieron y grave, porque hay hermanitos que los dos tienen la misma patología. Entonces, bueno, decidí renunciar al área pública, donde tenía tanta trayectoria. Estaba en ese momento como directora, subdirectora del Ministerio Público en materia de la consultoría jurídica, en un gran momento de mi carrera, pero sentía que Venezuela toda me necesitaba y que ya había dado lo mejor de mí, tanto por el Poder Judicial como por el Ministerio Público, y era el momento entonces de ser libre de alguna forma para dedicarme en tiempo completo a los niños con cáncer, a los adolescentes privados de libertad, a las mujeres privadas de libertad, poder recorrer otros espacios. Y bueno, me hice locutora de la Universidad Central de Venezuela, visité a los adolescentes, hice con ellos cineforos, llevaba criminólogos para recordarles que ese no es su hogar y que ellos deben volver a casa, porque a veces esos espacios sirven para que se acostumbren y que conozcan como jóvenes y adolescentes solo ese espacio y no es así, ese no es su lugar es la casa. Entonces, bueno, compartir con ellos y hacer estos cineforos y llevar alegría, un abrazo. Y como anécdota te cuento que en una oportunidad llevé un carro de perros calientes, que aquí es famoso, porque yo quería que se comieran algo a su gusto, quería que sintieran el olor a libertad. Y allí estuvimos, bueno, sirviéndoles, haciendo los perros calientes, jugué básquet con ellos, pintamos una cancha. Hicimos tanto por devolverles la alegría y la esperanza que bueno, esos espacios me llenan muchísimo más que estar en un cargo, digamos, ocupada al 100%. Hoy tengo mi propia oficina, tengo un grupo de abogados maravillosos a mi servicio, al servicio del país. Y bueno, estoy plena porque siento que soy de Venezuela. Bien, bueno, vamos a tratar de que la niña sea venezolana peruana, ¿no? Porque acá hay bastantes niños que han emigrado, bastantes familias, y que, bueno, usted tenga sus ahijados aquí simbólicos, y si alguna vez los visita, pues los visite a ellos, ¿no? Pero inicialmente le puede usted enviar un cariñito al que usted quiera y vamos a firmarlo en la medida de lo posible, porque usted sabe que está la ley del menor y esas cosas, pero
pero creo que vale la pena porque es algo simbólico y ellos, conocemos a varios niños, incluso venezolanos, ¿no? Hijos de venezolanos, que son peruanos al mismo tiempo Sí. y son pura ternura, pura ternura. Sí, bueno, me encantaría formar parte de ese voluntariado que de alguna manera ayuda. Entendemos pues que muchísimos venezolanos están viviendo en Perú a propósito de la diáspora que se vive en Venezuela, que todo el mundo conoce. Y bueno, me encantaría esos enlaces para conocerlos, para ayudar y por supuesto en estos espacios de intercambio cultural acudir a Perú. Nosotros ahorita vamos a ir a México y a Panamá con nuestros libros, pero sería un honor estar en Perú y conocerlos y, bueno, aportar lo que pueda a los fines de llevar una sonrisa, un tratamiento, un aporte, un abrazo, que a veces es lo que se necesita, claro que sí. Bien, bien, doctora. Bueno, vamos a hablar un poquito de cosas serias, ya que usted ha mencionado, por ejemplo, Tras las huellas del crimen, en su libro, ¿no? ¿Cómo se defiende la presunción de inocencia en un sistema penal que utiliza la privación judicial preventiva de libertad como una condena anticipada por defecto? Su libro habla del paso del modelo inquisitivo al acusatorio, pero en la práctica judicial venezolana no siguen atrapados en una cultura inquisitiva donde el imputado es considerado culpable hasta que se le demuestre lo contrario. ¿Qué no diría al respecto? Sí, bueno, esa es la lucha que damos todos los días, más allá del libro, que es un grito para las personas inocentes. Realmente aquí en Venezuela hay casos que lamentablemente desde que llegan ya están privados de libertad, a veces porque en los medios de comunicación hay un señalamiento y ya las redes sociales se convierten en jueces y pareciera pues que influye en la privación de libertad. Hay casos donde científicamente no se ha probado todavía el hecho, el qué pasó y ya la persona está privada de libertad. En los casos de presunto abuso sexual, en los casos que han sido considerados por la Sala Constitucional como delitos atroces, desde que llega al Tribunal de Control ya tiene una medida privativa sin derecho a ningún otro beneficio y por supuesto, bueno, allí aplica la pena del banquillo porque supera la presunción de inocencia cuando ya alguien está privado de libertad llegando. Para eso, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en estos casos dictó la sentencia número 322 de fecha 26 de abril del año 2026, bien reciente, que habla pues de la perspectiva de género y la presunción de inocencia y precisamente hace un llamado a todos los tribunales en esta competencia para que prive la presunción de inocencia por encima de la perspectiva de género, porque no puede la perspectiva de género violentar esa presunción constitucional. Entonces es una lucha que damos a diario y que estamos dando con la finalidad de que se garanticen los principios constitucionales, porque es cierto, hay gente privada de libertad, aun cuando el hecho ni siquiera está acreditado. Entonces, bueno, es una lucha constante, todos los días lo hacemos, intentamos todos los recursos necesarios, hay casos, bueno, de amparos constitucionales, revisión de sentencias, apelaciones, recursos extraordinarios de casación y poco a poco lo vamos logrando porque no nos cansamos, creo que nadie derrota al que no sabe rendirse y nuestro trabajo es jurídico y lo hacemos todos los días. Ujú. Ajá. Bueno, es parte también de la jurisprudencia en Perú, ¿no? Aquí en Perú también tenemos la misma medida, ¿no? Pero va a suceder dentro de poco una paradoja existencial con respecto a la prisión preventiva en el Perú. La persona que fue encarcelada 3 veces con esa medida y 3 veces puesta en libertad está a punto de convertirse en la próxima presidenta del país, ¿no? Como es de conocimiento público, Keiko Fujimori salió en libertad porque el sistema judicial peruano cuenta con mecanismos de control constitucional independientes, que revisaron las órdenes de los jueces penales y bueno, la dejaron libre, ¿no? No en una, sino en 3 ocasiones. Y luego ya pues tenemos el compás de espera ahorita que estamos esperando finalmente las posibilidades, parece, todo indica que ella tiene el mayor balotaje y es probable que sea la nueva presidenta de Perú. Pero en Venezuela, la realidad política actual hace que un desenlace idéntico para un líder, por ejemplo, opositor, sea prácticamente imposible, ¿no? ¿Usted qué opina al respecto? Creo que la mujer
mundialmente, no solo en Venezuela, porque aquí en Venezuela estamos viendo los reportes de noticias de Perú y bueno, vemos que ella está ahí en esa lucha por alcanzar la presidencia de la República. Yo creo que la mujer en el mundo ha alcanzado, ha logrado espacios importantes que antes eran impensables gracias a la lucha precisamente por la reivindicación de la igualdad y de los derechos de las mujeres. Y entonces para nosotros es aplaudible cualquier mujer que decida avanzar y dejar en alto el nombre de su país. En este caso, el de Perú, acá en Venezuela, bueno, hemos visto una lucha también de las mujeres por alcanzar espacios. Hoy por hoy tiene grandes espacios. Bueno, ahorita está una presidenta encargada, antes impensable, de la presidencia de la República aquí en Venezuela. Y bueno, yo creo que se debe respetar esa lucha por la igualdad de derechos, esa lucha porque la mujer lleve la batuta, porque la mujer ocupe los espacios que de acuerdo a la dignidad, que es uno de los valores superiores del Estado venezolano, se merece. Y bueno, ese es el llamado pues al respeto de los derechos de todas las mujeres con todas sus luchas históricas, porque no solo en Perú en este momento, también en Argentina, que recordamos esa lucha de las madres de la Plaza de Mayo, que han luchado pues por el respeto a la garantía de los derechos humanos. O sea, la historia habla y la historia nos convoca a que nosotros también seamos parte de esa lucha y por eso en Venezuela nosotros somos referencia de la lucha por los derechos humanos, por la lucha de los más humildes, por la lucha de los más débiles y bueno, ese es el camino para nosotros seguir avanzando. Ajá. Bien, por eso. Bueno, en el libro Cerebro Asesino, ¿no? Neurociencia versus emergencia humanitaria. Abordar la prevención del delito desde la neurociencia y los neuroderechos parece una discusión del primer mundo, ¿no? En una Venezuela donde el crimen organizado, las economías ilícitas y la violencia estructural están fuertemente ligadas a la supervivencia económica y a la debilidad del Estado. ¿No es casi un despropósito buscar las causas del delito en el cerebro y el libre albedrío en lugar de buscarlas en el estómago y en el entorno social? ¿Qué diría usted? Fíjate que qué importante la pregunta. Nosotros en este libro, Cerebro Asesino, desafiamos un poco la teoría de Sapolsky. Él dice que las personas están determinadas a delinquir. Yo creo que no. Yo creo en el libre albedrío. Creo en el contexto en el que se desarrolla una persona. Creo que tiene mucho que ver la modificación que va sufriendo el cerebro de un ser humano desde el momento del que está en el vientre materno. Creo que debemos tener cuidado y atención a la gestación, a esas modificaciones cerebrales, a los cambios que da la mujer cuando está viviendo en pareja y luego se separan estando embarazada. Toda la afectación emocional va directamente a incidir en la modificación de este cerebro que viene formándose. Creo también en que la violencia obstétrica juega un papel importante en la modificación del cerebro en el momento del nacimiento del bebé. Creo que el ambiente donde se desarrolla una persona desde el momento de su nacimiento lo puede convertir en una persona narcisista, carente de empatía y que en definitiva puede después convertirse en un delincuente. Hay teorías que hablan de la predeterminación. Yo creo en el libre albedrío. Creo que, como lo ha dicho la historia y la ciencia, hay personas que nacen con predeterminación a delinquir y si su ambiente no es hostil, si su ambiente no es de violencia, si no es una persona abusada, puede que en la vida no cometa ningún delito. Y por el contrario, podemos encontrar personas que no estén predeterminadas a delinquir, pero la vida, el contexto, la violencia y el entorno donde se desenvuelve lo pueden hacer una persona altamente peligrosa y capaz de cometer delitos. También hay un espacio importante que desarrollamos que es el secuestro amigdalar y es fundamental que nosotros lo conozcamos porque una persona puede llegar a cometer un delito atroz porque no le funcionan en algún momento los inhibidores de la conducta. Entonces hay un daño en la corteza prefrontal que puede llegar a que una persona en algún momento cometa un delito. Entonces, ¿por qué no buscarlo en otro lugar? Porque se ha determinado científicamente que efectivamente hay predeterminación en algunos casos a delinquir, afectaciones
cerebrales por otro que inciden de manera directa en la conducta de las personas. Por eso decidimos no solamente estudiar las teorías, sino también hacer cortes de un cerebro, en este caso de un violador, obtuvimos su cerebro porque fue una persona que decidió quitarse la vida, tuvimos su cerebro bajo formol, con los cuidados a los fines de poder hacer los cortes perfectos. Se hicieron y se estudió su corteza prefrontal, analizamos el tamaño de la corteza prefrontal, que era un poco más pequeña de lo normal, según el neurocirujano. Y bueno, decidimos incorporar esto en el libro. Aquí dejamos también casos emblemáticos que causaron conmoción en Venezuela, importante porque está vinculado con el cerebro. El caso del Inca Valero, que había sufrido un hecho de tránsito, tenía un daño en el lóbulo parietal. El caso de Edmundo Chirinos, y lo desarrollamos por el coeficiente intelectual alto, la forma en que o cómo las víctimas llegan a él por el grado de confianza y por verlo una persona tan culta, una persona con un coeficiente intelectual alto, que fue incluso candidato presidencial en Venezuela, cómo esta persona pues llegó a aprovecharse de la confianza para cometer abusos sexuales en contra de las víctimas. También dejamos el caso de Sibel Naimes y cómo una afectación, en el caso de ella, víctima de maltratos constantes en su familia, el miedo al padre y todo esto tuvo un desenlace fatal. Entonces, ¿por qué estudiar el cerebro? Porque creemos que incide de manera directa en la conducta de los seres humanos, y si nosotros podemos estudiar la conducta, el por qué una persona llega a cometer en algún momento de la vida un delito atroz, es necesario para la prevención de los delitos. Yo creo que podemos hacer mucho en materia de prevención y bueno, no estamos conformes ni convalidando la violencia de donde venga, y nos duele y nos debe doler, no solo en Venezuela, sino en el mundo, cualquier víctima. Cualquier hijo que pierda a su padre víctima de violencia, cualquier madre que pierda un hijo víctima de violencia, debe ser motivo de preocupación y de análisis por parte del mundo, no solo de Venezuela, sino del mundo. Una víctima le debe doler a toda la humanidad. Ajá. Y bueno, indagando un poquito más al respecto, el caso del neurocientífico que tenía cerebro de criminal, pero jamás delinquió, demuestra que la biología no es el destino gracias a un entorno protector, ¿no? James Fowler, ¿no? Creció en una familia funcional con recursos y afecto, pero en el contexto venezolano, donde miles de niños crecen en situación de abandono, desmembramiento familiar por la migración, violencia intrafamiliar, ¿quién rescata esos cerebros genéticamente predispuestos? ¿No es utópico proponer soluciones basadas en el caso de un científico del primer mundo para aplicarlas en una realidad donde falta el pan en la mesa, por ejemplo? Fíjate que es importantísimo esa referencia porque es la muestra más evidente de lo que estamos nosotros desarrollando, porque cuando él incluso ve bajo el sistema de doble ciego el resultado, se sorprende porque dijo, bueno, este es el más delincuente, y resulta que era su propia familia. Entonces eso afianza más nuestra teoría de que el delincuente se hace indiferentemente de la predeterminación que pudiera existir. Y en cuanto a el contexto, que aquí es distinto, porque efectivamente sí, hay muchos niños que efectivamente, o muchos hogares que le puede faltar, como usted dice, el pan y todo esto, pero precisamente el saberlo, el descubrirlo, el entenderlo, hace que podamos tener políticas dirigidas, pues, a que el contexto sea distinto con la finalidad de construir adultos sanos, porque si ya sabemos que esto es así, y tenemos la ciencia al servicio de la justicia y tenemos la preparación y tenemos los expertos, no podemos dejar que eso siga transcurriendo y que sigamos teniendo de alguna manera delincuentes porque no hacemos nada para mejorar y modificar este cerebro. Es decir, tenemos la ciencia y el resultado, ahora tenemos que usarlo al servicio del más débil, del país y de la justicia. No todas las personas que viven en un espacio de un barrio o con carencias llegan a cometer delitos, porque hay personas que viven en un barrio y el contexto dentro de su espacio familiar es de amor, es de comprensión. Y por eso es que todos los días, bueno, hablamos precisamente de lo que puede ocurrir, de la responsabilidad de crianza de los padres,
hablamos del amor, de la moral y de lo importante de construir adultos sanos. Es una corresponsabilidad de todos el hijo del mañana y el adulto sano que podamos nosotros construir, porque no es solamente del Estado, es desde la familia. Entonces, la pobreza no es sinónimo de delincuencia. La pobreza puede ser un factor que vaya a incidir en que efectivamente una persona tome una mala decisión, pero no es determinante. Determinante va a ser que no hagamos nada para que el niño que nazca en un barrio tenga amor, valores, educación, protección, tareas diversas, espacios extracurriculares, y por eso nosotros en este llamado de usar la neurociencia a servicio de la justicia no lo hacemos solo, también lo hacemos en un contexto de estar todos los días hablando de la responsabilidad de crianza, diciéndole al papá que cuando lleva al hijo al fútbol no le hace un favor, que cuando lo lleva a otras actividades no le está haciendo un favor, sino que tiene el deber y la obligación de construir un adulto sano, porque no es responsabilidad de los estados construir el hombre del mañana solamente, o sea, no es solo responsabilidad del Estado, es una corresponsabilidad de los padres, del colegio, de la sociedad y del Estado. Entonces, sí se aplica este libro, sí tiene sentido cuando hablamos de la prevención, porque ya tenemos identificados los factores que pudieran incidir en que una persona tome la decisión de cometer un delito. Ajá. Y bueno, llegamos, por ejemplo, a algunos nombres, ¿no? Héctor Rustenborg Guerrero Flores, alias Niño Guerrero. ¿Cómo se producen esos tipos? ¿Lo han estudiado? ¿Ha tenido alcances ustedes para saber cómo fue la formación del líder del Tren de Aragua, recientemente asesinado por Donald Trump, increíblemente? Sí, bueno, lamentablemente vimos el fin de semana esta noticia que a Venezuela le debe doler y al mundo, porque nosotros no aplaudimos la delincuencia ni la violencia, venga de donde venga. Nosotros como garantes de los derechos humanos y respetuosos de los derechos humanos también nos debe alertar cualquier persona que delinque y cualquier persona que muera a consecuencia de algún enfrentamiento o de algún homicidio, como usted lo dice, que fue asesinado. Las causas, la forma en cómo se llevó a cabo ese procedimiento, para nosotros no lo conocemos de manera directa porque no participamos en la investigación, no sabemos si hay un fiscal asignado en este caso para verificar las causas, si hubo enfrentamiento o no, qué sucedió. Esos temas, bueno, serán parte de la investigación que en algún momento el Ministerio Público deberá aclarar a la ciudadanía, y cómo él se hizo delincuente formará parte de la investigación que harán también. Nosotros tenemos la referencia de que formaba parte de una de las bandas más peligrosas que se hizo, que se hizo entre Venezuela y otros países, y que, bueno, cometían delitos atroces y todo esto. ¿Qué pasó con él en su infancia? No manejamos ese contexto, si fue descuido, si fue víctima de abusos, de excesos, si su vida transcurrió en un ambiente hostil que lo llevara pues a tomar luego estas decisiones, pero sí es importante tomar como referencia a los fines de que no vuelva a ocurrir, porque, como le digo, nos debe doler a todos, tanto una víctima como una persona venezolana o del mundo que decida, bueno, irse del lado contrario de la historia y cometer hechos violentos y apartarse de la familia, de los valores. Y es tan fundamental que nosotros hablemos de esto porque las redes sociales definitivamente inciden en la violencia. Las redes sociales sin filtro, las redes sociales sin responsabilidad, el hecho de emitir información a veces sin revisar la fuente, el hecho de exhibir siempre la violencia, las formas de violencia y el copiar la violencia de otros países trae como consecuencia que sea un factor en la incidencia de los delitos. Por eso el llamado y la importancia de regular el uso de las redes sociales, y tan importante en estos tiempos las tecnologías de información, las leyes que deben existir para precisamente garantizar los datos cerebrales. Es importante porque fíjate que estamos viviendo el futuro en el presente y debemos tomar en cuenta esto con la finalidad de que los estados tomen en cuenta para las próximas leyes que deban tomarse. En Chile es el país más avanzado porque reformó su constitución en el artículo 19
con la finalidad de proteger el cerebro humano, y esto forma parte de estas herramientas digitales que inciden directamente, sin duda alguna, en las formas de violencia. Ajá. Bueno, si el delincuente no nace, sino que lo hace la misma sociedad, ¿cuál es la cuota de responsabilidad del Estado venezolano en la fábrica delincuencial actual? ¿Cuál diría que sería la cuota de responsabilidad? Por ejemplo, al afirmar esto, ¿no? No se está diluyendo la responsabilidad penal del individuo. Si la sociedad venezolana está profundamente fracturada por una crisis permanente, ¿el delincuente es un victimario o es en el fondo otra víctima del colapso del sistema? En este caso, yo creo que opera el libre albedrío. Opera el libre albedrío porque, indiferentemente de las razones, del contexto, de la vivencia, nosotros siempre podemos tomar la mejor de las decisiones. Creo que decir que el Estado venezolano es responsable de que nazca un delincuente o de que si alguien se haga delincuente sería irresponsable de mi parte. Ningún país es responsable directo porque es una corresponsabilidad. Por eso le digo que es tan importante el contexto. Es una corresponsabilidad porque es multifactorial. A veces hay personas que en su vida han cometido un delito y de la noche a la mañana deciden cometerlo. Entonces, es multifactorial. Creo que opera aquí el libre albedrío, la toma de decisiones. No es una enfermedad cometer un delito, es una decisión en algunos casos. Entonces tendríamos que revisar quién biológicamente está predeterminado a delinquir y comete un delito, quién decidió cometer el delito, cuál es el tipo de delito, cuáles fueron los factores que influyeron allí para que se dé. Entonces, es multifactorial, tiene que ver con el libre albedrío, por eso desarrollé el capítulo 3 y por eso desafiante pues de la teoría de Sapolsky con respecto a que estamos predeterminados a delinquir, porque al ser multifactorial tiene que ver que yo tome la decisión de cometer un delito o no. Entonces tendríamos que evaluar si alguien está afectado biológicamente. Entonces, si alguien que comete un delito es porque está afectado biológicamente, irá a un centro especial en Venezuela para rehabilitarse, para neurorehabilitarse, para tomar otras decisiones. Si fue que tomó la decisión libre, consciente y usando los medios idóneos porque lo decidió, ya bueno, tendrá responsabilidad penal. Entonces, decir que algún Estado incide directamente en que un delincuente se haga delincuente no sería la respuesta absoluta, sería que todos somos responsables desde casa, que se construye familia, desde el colegio, donde se verifican esos valores, desde la sociedad que también incide y desde el Estado, que debe pues establecer las reglas claras y las políticas para garantizar a cada quien lo que le corresponde. Cuando hay un Estado claro en sus políticas públicas, definitivamente hay menos violencia. Entonces tendríamos que revisar qué está haciendo cada uno, qué hace la sociedad, qué hace la familia, qué hace el colegio, qué hace el Estado cuando permite estas redes sociales que inciden en la violencia, y por eso debe existir más legislación. Ajá. Bueno, lo que usted nos comenta también pasa por aquí. También el Estado no se da abasto y es de alguna manera también culpable, ¿no?, de que eso continúe en aumento, ¿no? O sea, no es un caso específico de Venezuela. Claro, en el caso venezolano de repente se ha atosigado un poco porque ya tiene bastante tiempo en la misma historia, ¿no? En el caso peruano es últimamente, ¿no? Y lamentablemente producto precisamente de las oleadas migratorias, que no toda la migración ha sido buena, ¿no? Ahí tenemos grandes personales, grandes aportes venezolanos, por ejemplo, pero lamentablemente por uno pagan todas las consecuencias, ¿no? Y no faltan, no faltan. Pero lo de Venezuela, de alguna manera, lo voy a contar así coloquialmente y usted de repente por ahí puede comentar al respecto. Por ejemplo, en una oportunidad en Caracas, pues tenía que visitar ahí por la zona de Artigas a unas amigas, de vez en cuando, fin de semana, me invitaban a comer. Y entonces ellas vivían alquiladas en un departamento y me dicen: Jorge, ¿por qué no la enamoras a la dueña? Me dice, ¿no? Está soltera. Y de esa manera nos rebajas o no nos cobras el alquiler. Yo de broma le digo, bueno, está bien, ya, preséntamela. Me la presentó. Y de verdad la comencé a cortejar de alguna manera, en broma, ¿no? Pero bueno, y parece que la cuestión medio que funcionó. Pero de pronto un día la chica me dice: mira, ¿sabes qué?
esto no se puede. Me dice, ¿por qué? Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Y me dice, no, que simplemente es por tu bien. Es por mi bien. Le digo, ¿por qué? Pero dime. No me quiso decir nada más, por favor, no te puedo ver más. Entonces me retiré confundido, ¿no? Taciturno, apesadumbrado, no sabía qué pasaba. Y luego averigüé que efectivamente había un problema, que ella misma medio me dio a entender, ¿no? Que en el barrio, en Artigas, pues los malandros suelen escoger en cada piso a una chica, ¿no? Y ella era la elegida de ese piso. Entonces prácticamente que si yo insistía, lo más probable era que el malandro pues me iba a hacer algo, ¿no? Y adiós, adiós Jorgito, y esta entrevista no hubiese existido. Pero bueno, ella me dice eso y efectivamente pasó el tiempo, la fui a visitar a las amigas y me dicen, ya el malandro prácticamente estaba haciendo la siesta. En cada piso él hace su siesta, ¿no? Y bueno, le tocaba ese día justo hacer la siesta y ya creo que tenía el hijo, ¿no? Ya había cumplido su objetivo. Y no estamos hablando de un Brad Pitt ni un George Clooney, ¿eh? Todo lo contrario, era de lo peor, pero bueno. Es la ley del AMPA, la que prácticamente te escoge piso por piso una chica y tú no puedes hacer nada. Y estamos hablando de hace, más o menos cuando usted estaba estudiando por ahí, medio graduándose de esa época. O sea, donde la situación estaba picante. Como diría pues Oscar Yáñez, no sé si se acuerda de él, así son las cosas. ¿Qué nos puede contar Claro. al respecto? Bueno, fíjate que la sociedad es responsable del delincuente que vamos creando, porque a veces nosotros mismos los llamamos líderes negativos. Hay mujeres que admiran eso, hay gente que, por eso hay que estudiar biológicamente y funcionalmente los cerebros y preocuparnos más en Venezuela y en el mundo por comprender al ser humano, porque no somos máquinas. Hay gente que puede tener alguna debilidad, hay gente que los padres, por lo menos ahora que están tan ocupados trabajando, descuidan mucho los valores, la autoestima. Entonces pretendemos que en el colegio suplanten al papá, es decir, que la maestra se encargue hasta de los valores, de la autoestima, de cómo me ven, de cómo me siento. Y es un tema que es necesario abordar y preocuparnos más por la inteligencia emocional, preocuparnos más por construir niños sanos verdaderamente, porque cuando tenemos mujeres sanas, es decir, vamos aportando para que una mujer sea sana, una niña segura, en un ambiente seguro, con padres debidamente constituida una familia, con valores, con autoestima, con claridad en los valores, ¿ok? Allí es más fácil entonces ir abonando para que luego sea una persona sana para el futuro y para Venezuela, para la construcción de lo bueno. Pero cuando desde casa no están claros los valores, cuando los niños pequeños ya están sexualizados, cuando tú ves niñitas bailando en las redes sociales casi desnudas y los padres aplauden eso y se burlan de eso y lo viralizan y lo aplauden. Entonces, ¿qué estamos construyendo? ¿Qué estamos buscando? Por eso, cuando te digo que dejarle en manos de cualquier Estado la responsabilidad absoluta de lo que ocurre en un país es irresponsable, porque el Estado no puede estar tocando casa por casa para ver cómo tú vistes a tu hija, cómo la vas sexualizando, cómo la vas tratando, y eso viene de casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reforzar la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y establecer políticas claras para que la familia tenga el espacio de diversión, un espacio de compartir, un espacio de compenetrarse, de conversar, de tranquilidad. Y te lo digo como anécdota, en estos días fui con mis hijos a un museo aquí en Bellas Artes, bello. Aquí los museos son muy bonitos y muy bien, se mantienen muy bien. Hay un museo aquí de ciencia espectacular que no tiene nada que envidiarle a un gran museo de otra parte del mundo. Y yo veía a la familia compartiendo, caminando, disfrutando, y yo disfrutando con mis hijos y decía, bueno, qué lástima que a veces no todas las familias, porque eso es gratuito, o sea, esto aquí es gratuito, pero que no todas las familias tengan la tranquilidad en su mente de ir un domingo o un sábado a compartir con la familia, porque a veces están es haciendo doble trabajo, doble turno, terminan un trabajo, van a otro, entonces están sobreviviendo con el tema económico.
y descuidan un poco conversar, compartir con los niños. Y no es el dinero, porque a veces un helado, bueno, ¿cuánto puede costar? A veces todo lo que Dios creó para nosotros es gratuito. Es tener el espacio en la mente para entender que somos responsables de la crianza del hombre del mañana. Entonces, es eso, es que estamos tan ocupados sobreviviendo, llevando la situación económica, política, que se nos olvida que ese niño que hoy no le prestamos atención, a quien no escuchamos porque estamos ocupados buscando el pan, va a ser el adulto del mañana. Entonces trabajamos y trabajamos para que no falte el pan para la persona que más amamos en la vida, pero es que estamos descuidando a esa persona que más amamos en la vida, porque el trabajo diario nos impide tener el compartir necesario para construir un adulto sano. Entonces creo que allí está la verdadera política. La verdadera política del Estado debe estar orientada a la construcción y a la recuperación de la familia. Revisar el tema de las redes sociales, ¿por qué? Porque no sé si ocurre en tu país, pero aquí hay muchachas jovencitas que se exhiben en las redes sociales y el algoritmo de Instagram exhibe esa sexualidad, esas imágenes. Entonces tú subes algo de educación y bueno, la educación está en cero en algoritmo porque no es importante, porque no es lo que vende. Entonces tenemos que revisar, más allá de cada estado, tenemos que revisar en el mundo cuáles son las estrategias, qué es lo que está vendiendo el algoritmo y qué es lo que estamos formando, porque aquí en Venezuela tú vas a la feria del libro, donde nosotros estamos siempre, y el público sí, sí viene, pero no es un gran público como irte a Colombia. Tú vas a la Feria Internacional del Libro en Bogotá y parece que viene un artista, porque la gente paga para ir a recibir, a intercambiar cultura, a conocer los nuevos autores, a leer un libro. Eso hace falta. La familia, la construcción de una familia sana, la lectura, el amor por el conocimiento, el comprender que los padres son responsables de la crianza de un niño y no solo en lo económico, porque aquí vemos a diario personas luchando por que le den la manutención, el dinero, pero nunca vemos a una mamá, o pocas veces, para no generalizar, pocas veces vemos a alguien luchando es para que le dé amor, ¿no? El dinero, sí, la cuota que corresponde, pero el dinero, los valores, la moral, eso se ha perdido y es lo que nosotros tenemos que rescatar cada vez que tengamos la oportunidad de servir a Venezuela o a cualquier país del mundo. Bueno, sí, es bastante complicado, complejo, pero creo que lo importante es que se esté pensando al menos y ejecutando en la medida de lo posible algunos cambios, ¿no? Porque como la doctora Enríquez pues, defiende firmemente el libre albedrío frente al determinismo de Sapolsky, por ejemplo, ¿hasta qué punto pues, vamos a ver que si es libre una persona en la Venezuela actual, ¿no? Eso influye mucho, ¿no? Yo creo que cuando la libertad sea absoluta, pues va a haber mayor panorama de movilización, de pensamiento, de todo, ¿no? Pero mientras hayan ciertas situaciones un tanto extrañas que todavía no se entienden, ¿no? Entonces ese contrapunteo creo que tiene que desaparecer por completo y apuntar hacia un solo camino, porque al final el venezolano del este o del oeste es el mismo, son venezolanos, no tendrían por qué dividirse, pero se dividió y ahora reconciliar todo aquello es muy difícil, pero no imposible. Yo creo que va a llegar un momento en el que va a haber una reconciliación total y pues vamos a tener nuevamente ese país que conocimos en algún momento, ¿no? Lleno de libertad prácticamente, disfrutando al máximo del Caribe, del sol abrasador, ¿no? Del mar Caribe, y que todos esos 8 millones de venezolanos que se encuentran en el exterior, en Colombia tenemos cerca de 2,8 millones, en el Perú 1,5 millones, en Brasil aproximadamente 699.000, en Chile más de 662.000, en Ecuador más de 435.000, en Estados Unidos más de 760.000, y ni hablar, bueno, en el mundo, ¿no? ¿Qué les diría usted a los venezolanos en el exterior? ¿Usted cree que ya está llegando el momento de retornar? ¿Ya se están haciendo las cosas bien como para poder encontrar habitabilidad segura, ¿no?
y donde pues a la chica se la pueda enamorar y que no venga el malandro y me diga, oye, ¿sabes qué? No te puedo ver más. ¿Qué idea? Bueno, fíjate que tu pregunta me lleva a pensar no solo en los venezolanos que están en el mundo, que es evidente, sino también a los otros ciudadanos de otros países que han venido a Venezuela. Nosotros estamos acostumbrados aquí al peruano, al chileno, al colombiano, al ecuatoriano, al de Estados Unidos, al de Argentina, y nosotros siempre hemos recibido con las manos abiertas y con los brazos abiertos a cualquier persona del mundo. Aquí hay chinos en todas partes. Yo bajo de mi oficina y están locales comerciales de chinos, gente de otros países, portugueses han estado aquí en Venezuela que se vinieron buscando un espacio mejor y Venezuela le abrió las puertas, tienen sus negocios y para acá, para nosotros somos un país tan noble que para nosotros son nuestros hermanos en el edificio donde vivimos, siempre compartimos con cualquier venezolano, ecuatoriano, panameño. Entonces, es importante recordar que Venezuela también ha sido receptor de abrigo de muchas personas del mundo, porque aquí hay de todo. Y nos hemos mezclado de la forma más amorosa posible. Entonces, los venezolanos que se fueron de Venezuela, bueno, pensando en un futuro mejor, pensando en la educación, pensando en un mejor sistema de justicia, porque efectivamente no podemos negar la realidad que vive Venezuela. Esas personas que se fueron, yo les puedo decir que nosotros nos quedamos en el país, que asumimos con valentía todos los retos que se han ido presentando y aquí estamos mostrando la mejor cara de Venezuela ante el mundo, que Venezuela nos necesita a todos en la lucha de un mejor país, de un mejor sistema judicial, de un mejor venezolano, de un mejor ciudadano. Esta es su casa y los que están dispuestos a venir, bueno, no crean todo lo que a veces dicen en el mundo. Hay, bueno, noticias que se encargan a veces de torcer la realidad, exagerar un poco. Estamos viviendo tiempos donde Venezuela está luchando por seguir avanzando. Creo que es el momento de que cada quien aporte su granito de arena. No es un tema solo del gobierno, es un tema de todos los venezolanos responsables del país que tenemos. No podemos dejarle todo en manos de ningún gobierno, llámese como se llame, porque la solución verdadera viene del actuar de nosotros mismos. Y te lo digo, doctor, te lo digo con absoluta responsabilidad para ponerte un ejemplo, entendiendo pues el tiempo que es corto. Todavía hay canales de noticias, canales de televisión, de noticia escrita, que nunca saca provecho de lo que pudiéramos nosotros como venezolanos mejorar. En estos días entrevistaron a una magistrada y tantas cosas buenas que habló, tanto aportar, y solamente sacaron la nota de lo malo. Esa no es la Venezuela que va a construir una patria grande. Esa no es la Venezuela que va a sacar provecho de lo positivo. Todavía tenemos en la mente esa forma mezquina de mostrar lo que queremos mostrar. Yo creo que debemos, para construir una sociedad sana, un mejor país, un mejor sistema y un mejor mundo, tenemos que equilibrar la noticia, equilibrar la verdad y siempre actuar con ética. Porque cuando nosotros tenemos la verdad y la torcemos con la finalidad de mostrar medias verdades al mundo, no le estamos haciendo un bien al venezolano ni al mundo. Estamos intentando tapar la verdad y eso tampoco hace bien. Entonces el llamado es para los venezolanos que están fuera, esta es su tierra, este es su país, aquí hay espacio para todos. Es el momento de que aportemos con ética, con moral, con amor, con pasión y con compromiso, porque no debemos olvidar nunca que somos hijos de libertadores. Nosotros somos hijos de un gran hombre de esta patria que la hizo libre, así como hizo libre otras naciones, incluyendo Perú, y es necesario que nosotros también, como guerreros, hagamos lo que nos corresponda hacer por nuestro país y por la humanidad. Cuando hacemos daño a través de las redes sociales, cuando subimos una información falsa, cuando le damos me gusta y hacemos un comentario y hacemos eco de una mentira, dañamos a nuestra sociedad.
y no hay ningún ganador. Así es. Bueno, usted menciona, y esto bueno, pasa el jurado, ya el tiempo nos está ganando, pero me dicen, bueno, hazle esta pregunta a la doctora y no voy a obviarla. Usted menciona que una persona común bajo un secuestro amigdalino, una reacción emocional descontrolada, que es el secuestro amigdalino, puede cometer un delito atroz, ¿no? Bueno, en un país cargado de una hostilidad diaria y una crisis psicológica colectiva debido a la situación económica y social, ¿está sugiriendo que la población venezolana vive al borde de un cortocircuito cerebral masivo? ¿Sería eso? ¿No teme que justificar un crimen atroz bajo el argumento técnico de un secuestro amigdalino sea utilizado, ¿no? Por defensas astutas para buscar la impunidad en tribunales donde ya de por sí la justicia es discrecional? Fíjate que no es tan sencillo el alegarlo, ¿ok? En Venezuela estamos en un sistema acusatorio donde la carga de la prueba la tiene el fiscal del Ministerio Público y donde hay un triángulo de la prueba. Tenemos por un lado el Ministerio Público como director de la investigación penal en Venezuela en este triángulo, por otro lado tenemos el derecho a la defensa y por otro lado la presunción de inocencia. Es decir, se alega y se prueba, no es solamente, no es tan sencillo como que Rebeca Enríquez, por ejemplo, que es experta en el tema, va a decir que esta persona sufrió un secuestro amigdalar. Eso no es solo alegar, es probar. Entonces tendríamos que practicar lo necesario para establecer el contexto de violencia, porque en la amígdala cerebral se van almacenando los momentos emocionales de mucho estrés que pudieran desencadenar en un secuestro amigdalar. Entonces, sí es importante decir que cada quien tiene un rol que cuando nos dicen algún psicólogo o alguna persona que se crea, que tiene la posibilidad, un coach, que a veces vemos en las redes diciendo que tenemos que estar bien, y si alguien nos pregunta cómo estás, estoy bien, no es tan así. Yo creo que si nosotros atendiendo al tema político, económico, social que vive Venezuela, nos sentimos mal, tenemos que reconocer eso. Sí, me siento mal, estamos viviendo un momento confuso, un momento donde, bueno, tenemos una realidad venezolana con una presidenta encargada, esto nos afecta a nosotros, tenemos por otro lado un tema económico importante que nos afecta a nosotros, o sea, reconocer que hay afectaciones que pueden llevar a una persona a estar estresada es una realidad para llevar esa realidad y para tener la inteligencia emocional para ser determinados en el sentir de esa emoción. Pero eso no va, es decir, el hecho de que hayan esas emociones, el hecho de que estemos viviendo un momento complejo, no va a traer como consecuencia que nosotros busquemos impunidad, todo lo contrario. Establecer que este nivel de estrés que puede estar sufriendo el venezolano tiene incidencia en que se pueda cometer un delito, porque a veces lo vemos incluso hasta en un hecho de tránsito. La persona viene estresada, sufriendo, pensando en lo que está viviendo y mira, perfectamente puede pisar el acelerador y no el freno. Eso incide. ¿Y cuál es el llamado para eso? No es a la impunidad, sino a la conciencia de los que tenemos el conocimiento para equilibrar la sociedad, para dar las herramientas idóneas, para que exista ese equilibrio de las emociones y esa gestión de las emociones para sanar la sociedad. Por eso te digo que es importante que el gobierno con sus políticas públicas busque tener el ojo presente en la familia venezolana, en el núcleo fundamental de la sociedad y aportar las herramientas necesarias para que equilibremos y podamos tener familias sanas, porque si tenemos una persona, una familia sometida a un estrés agudo, sometido a que no sabemos qué va a pasar mañana, por supuesto eso puede incidir en la violencia intrafamiliar y que en definitiva, bueno, se cometan otros delitos. Por eso el llamado de los que tenemos el conocimiento, todo el tiempo nosotros aportando en conferencias, programas de radio, el día a día con la conciencia para las redes sociales, o sea, el llamado es para todos los expertos y para todos los ciudadanos de buscar la estabilidad emocional que puede incidir, por supuesto que sí, en la comisión de delitos de violencia intrafamiliar y de nuevas formas de delito. Bien, bien. Bueno, es parte
del desafío, ¿no?, que se tiene a nivel de la justicia en Venezuela, y creo que hemos tocado bastantes puntos. Piden algunas cosas un tanto anecdóticas, pero lo que pasa es que el tiempo no nos va a dar. Pero bueno, una anecdótica un tanto extraña, que esperemos que sea solamente un chiste, pero puede ser verdad, ¿no? Dice, por ejemplo, y esto me pasó en particular allá, nuevamente algo similar a lo anterior, pero desde otro toque de un muchacho, ¿no?, que bueno, yo le daba clases en un parasistema, y de pronto usted sabe que en los parasistemas los muchachos terminan pues a una edad avanzada, ¿no? No tan avanzada en el caso de él, habría terminado a los 30 más o menos, o 25, un poquito más, casi 30. Y de pronto pasaron como 2 años y me lo encuentro por Parque Central. Y me dice, teacher, hola, le digo. Y estaba bien vestido, bien a la tela, dicen acá, ¿no? Allá en Venezuela, bien al flu, estaba bien enflusado y con su anillo de oro y bien encadenado. Y le digo, oye, ¿te va bien? ¿Qué estás haciendo? Le digo. Y me dice, bueno, soy fiscal. ¿Pero cómo? Le digo, si recién acabas de terminar el bachillerato. Bueno, ingresó y el gobierno necesitaba fiscales y lo nombraron fiscal. ¿Eso era posible verdaderamente, doctor? Bueno, realmente tendríamos que ver si mintió esa persona con que era fiscal y estaba recién graduado. En mi caso particular, pues que fui docente de la Escuela Nacional de Fiscales con la materia Ministerio Público y su organización. También fui jurado y formé parte de las personalidades, pues, de los expertos que entrevistaban a los que iban a ser fiscales y a los que iban a ser estudiantes de la Escuela Nacional de Fiscales. Se hizo con absoluta rigurosidad. Debo decir de manera responsable que estábamos el psiquiatra, el psicólogo clínico y en mi caso yo como experta del Ministerio Público haciendo las entrevistas para establecer si una persona tenía las condiciones para ser alumno de la escuela o para ser fiscal del Ministerio Público bajo mi mando, pues bajo mi espacio. Pasaron tantas personas que entrevisté para ver si cumplía los requisitos éticos, morales y de conocimiento, que en ese sentido tendría que decirte que desconozco. Si hubo alguna persona que ingresó al Ministerio Público sin cumplir con los requisitos, será uno de los casos aislados. Pero en mi gestión, en el tiempo que estuve en el Ministerio Público, eh, de verdad que hicimos o sea, un filtro importante. Ahí no entraba todo el mundo para ser ni siquiera estudiante de la Escuela Nacional de Fiscales. Luego, debo contarte que fui jurado de tesis, presidenta de los jurados de tesis y fui árbitro a nivel internacional bajo el sistema de doble ciego en los trabajos científicos para establecer si una persona estaba creando de verdad derecho. Y te tengo que decir que en las oportunidades que fui árbitro rechacé los trabajos de grado, no aprobé ninguno, porque algunos decían que estaban generando derecho y realmente no se estaba creando derecho. Incluso le señalaba las normas y todo lo que ya estaba establecido en Venezuela. Entonces, que existan casos aislados donde alguien sin cumplir los requisitos sea fiscal, mira, es grave, se debe investigar. Bueno, tiene que ser abogado y tiene que ser especialista. Además, la ley orgánica del Ministerio Público dice cuáles son los requisitos objetivos para ser fiscal del Ministerio Público. Y eso, bueno, será parte de la revisión que se esté haciendo con la finalidad de depurar eso. Entiendo pues que el nuevo fiscal general ha llamado a concurso público para acreditar a los nuevos fiscales y eso para nosotros es fundamental. Eso está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y todo lo que se haga para garantizar la constitucionalidad y la legalidad en Venezuela, nosotros lo aplaudimos. Y no solamente que lo aplaudimos, sino que siempre estamos a la orden para revisar, para aportar un granito de arena. Entonces, si existe un caso aislado, debe investigarse, debe revisarse. De verdad Ajá. que en toda mi trayectoria No, siempre lo revisamos. ¿Ok? bien, bien. Y en el caso de, por ejemplo, ¿quién nombra a los notarios? Porque se comentó de que habían notarios cubanos.
Fíjate que bueno, conozco a la mayoría y son venezolanos y especialistas, ¿Pero de verdad llegaron a ver que, cubanos en algún momento? Creo que sí, ¿no? mira, desconozco decirte de porque casi todos los que están, mire, los registradores, los notarios son venezolanos porque no, bueno, no conozco un caso particular y en Venezuela no ha habido ninguna noticia, o sea, no ha sido pública una noticia que te diga, mira, tuvo incidencia, se revisó un caso, no, de hecho, hay unos registradores y otros notarios ahorita, hay unos que vienen de ser fiscales, hay otros que vienen de ser jueces, o sea, que tienen carrera de verdad en Venezuela. Y hay unos que estudiaron en la Universidad Santa María, que conocemos porque estudiaron con nosotros, o sea, aquí siempre, bueno, los que conozco, realmente decirte que a nivel nacional también sería irresponsable porque el país es grande, tiene tantos estados, tantos municipios, que decirte no tendría la información. Claro, claro. Sí, bueno, yo le comento esto porque cuando estuve viniendo de Venezuela para acá, me dijeron que tenía que sacar un certificado de antecedentes penales. Estaba como candidato para el Congreso de acá de la República de Perú. Y entonces acudí en la Candelaria a la notaría. Y luego de una pequeñita cola me atendió la doctora. Y la doctora me dijo, chico, pero ¿y tú para qué quieres irte a Perú? Me dice, ¿no? Cosa más grande de la vida, chico. Y prácticamente era una cubana la que me atendió, ¿no? Y me dijo, bueno, le soy candidato, le digo, ¿no? Me piden como requisito y solamente quiero eso. Pero no te vas a ir de todo, ¿no? Porque te necesitamos, ¿no? No, no, yo vuelvo, le digo. Pero todo depende, le digo, ¿no? Si me va bien por allá, me quedo, le digo, ¿no? Bueno, claro, si es Claro, para trabajar, está bien, me dice. Y esa anécdota directa, ¿no? Donde no sé si sería hija de repente que vivía allá, pero se veía ya un poco mayor y como eminentemente cubana, ¿no? Uno nota la diferencia entre Venezuela y Cuba automáticamente, ¿no? Eso lo vamos a manera de anécdota. Puede que haber habido casos de repente esporádicos. Por ejemplo, también se comenta que incluso a nivel de las Fuerzas Armadas, por ahí han habido algunos militares cubanos, ¿no? Como por ejemplo la situación que está de los médicos cubanos, ¿no? Que no es nada del otro mundo, simplemente es una relación incluso humanitaria, ¿no? Que por ahí, por razones lógicas, pues se dan entre dos gobiernos que en su momento se han estado apoyando bastante, ¿no? O sea, tampoco no es algo que criticable, que digamos, ¿no? Solamente es parte de la noticia que a veces se convierte en amarillismo ya cuando uno la va extendiendo o va buscando el lado político. Pero creo que desde el punto de vista de la convivencia, Venezuela, como usted dice, es un país eminentemente hecho por extranjeros. Si usted ve Caracas, está llena de extranjeros los negocios. Los venezolanos viven prácticamente en los suburbios, en la parte que rodea el centro de Caracas, ¿no? ¿Por qué? Porque el gallego, el portugués está instalado, el chino está instalado en la Candelaria, en toda la zona central, ¿no? Y es un venezolano, sino que es chino, pero es venezolano, neto. Háblale tú y de China no sabe nada, de Venezuela todo, ¿no? Bueno, ya a manera de despedida, doctora, recordando siempre, bueno, que ya que usted está en la radio, pues YBKE Mundial, estuve por allá, estuve en Radio 1300, saludos por allá a la gente de 1300, sintonía también a 91.9 Ávila, allá por, creo que es como yéndote para el Parque del Este, para la izquierda, después YBKE Mundial 880 también. Y bueno, usted coméntenos del circuito radial donde se encuentra actualmente, para manera de despedida. ok, bueno, estamos en el circuito ranking los días viernes de 4 a 5 de la tarde con nuestro espacio Voz y Justicia. Es un programa que nace con la intención de construir familias sanas, de aportar a la sociedad herramientas verdaderas para que la familia esté mejor. Este es un circuito joven que nace con la intención buena de ser referencia de lo positivo, porque en Venezuela hay mucho que resaltar de manera positiva para que la familia esté bien, esté alegre, no todo puede ser malo. Entonces hay un equilibrio importante en este circuito que dirige Francia Mata y que bueno, que cada familia venezolana encuentra una ventana, hay bastante talento venezolano apostando a lo bueno, apostando a lo positivo. Y bueno, cada viernes yo tengo un invitado de lujo para sanar la sociedad. Esta semana vamos a hablar sobre las cicatrices que deja la privación de libertad en Venezuela a una persona, con dos psicólogos clínicos. Va a estar el presidente del Colegio de Psicólogos de Caracas,
y el psicólogo clínico Víctor Méndez, y yo quiero conversar de manera transparente y abierta sobre la privación de libertad de una persona y todas las cicatrices que deja, porque bueno, con mi experiencia te puedo decir que la gran mayoría de las familias se rompe una vez que el esposo pues está privado de libertad. Volver a llegar a ese espacio que fue tuyo, volver a tu casa, volver a tu cama, volver a tu mujer, eso es bien complejo. Entonces, como tengo la experiencia, porque los he ayudado a muchos de ellos a estar en su familia nuevamente, quiero contarlo al público, quiero contarlo a la familia para que sirva de herramienta y de reflexión, porque cuando alguien sale de estar privado de libertad, simplemente te dicen vuelves a casa, pero no cómo vuelves a casa, cómo volver a ocupar el espacio que tenías, porque muchas mujeres sienten que el esposo no viene más porque está preso, lo ve difícil y ya ellas se han ocupado de todo y ya ellas han llenado de alguna manera el vacío del marido, y cuando éste regresa a casa hay una nueva realidad que enfrentar sin las herramientas adecuadas. Por eso este viernes vamos a estar conversando sobre eso, para que la familia tenga las herramientas psicológicas para construir, bueno, para recibir en casa nuevamente a esa persona que estuvo ausente motivado a un proceso penal. Bien, bien, bien por eso. Seguramente que dentro de poco pues vamos a tener noticias más esperanzadoras aún de las que ya las tenemos, con gente como la doctora Rebeca Enríquez, que está haciendo un trabajo extraordinario en medio de la turbulencia que no falta, ¿no?, en nuestros países, y no solamente en Venezuela, ¿no? Aquí conversamos con nuestros hermanos juristas y también es una calamidad, ¿no?, la cantidad de problemas que la justicia pues no se abastece en poder llegar a tiempo incluso para condenar al verdadero culpable, ¿no? Y muchos inocentes están por ahí con prisión preventiva, acá también en el Perú. O sea, eso de la prisión preventiva es un dolor de cabeza. Y a propósito, ya para terminar, como epílogo, ¿cómo va la liberación, por ejemplo, a nivel de los presos políticos, que para allá, para el régimen no se llaman así, pero bueno, ¿cómo va esa liberación? Creo que quedaba todavía un remanente de 400, 500. ¿Usted cree que se logre la total liberación para buscar la reconciliación verdaderamente? Bueno, fíjate que en Venezuela hay bastante movimiento con respecto a eso. Hay una comisión encargada, liderada por el diputado Jorge Arreaza, que está trabajando en la revisión caso por caso. Y de hecho es importante que te diga que todos los tribunales están trabajando incluso los fines de semana de manera continua, para revisar caso por caso con esta comisión que está encargada. Y hemos visto muchísimas liberaciones. Bueno, yo tengo casos también de personas que han sido condenadas a 30 años bueno, nosotros estamos ejerciendo los recursos necesarios. En estos días recibimos una buena noticia de uno que estaba condenado a 18 años, ya está en casa con su familia. Y bueno, se está revisando. Esperemos pues que todas las personas inocentes que están privadas de libertad vuelvan a casa, se revisen todos los casos. Hay casos lamentables y no podemos ocultar, porque es la realidad, que se tienen que revisar. Por allí tenemos una chica que está privada de libertad, ya la Defensoría del Pueblo nos ha atendido, nos prometieron que van a revisar su caso el día 21. Y bueno, nosotros estamos haciendo lo propio en la Defensoría del Pueblo, por la Asamblea Nacional, por los tribunales, por la unidad de atención a la víctima. Y bueno, entendiendo pues que el llamado es a revisar caso por caso, hemos incorporado los casos de personas, porque sí, hay temas políticos que se tienen que revisar, porque se incorporaron o se encuadraron en delitos comunes cuando en realidad el hecho no había ocurrido. Y bueno, en definitiva se está revisando caso por caso. La familia sigue en la calle, hay gente que está apostada cerca de la Embajada de Estados Unidos pidiendo la intervención de Jorge Arreaza. Y todo esto, bueno, está pasando, y esperemos que cada quien que tenga que volver a casa porque es inocente vuelva al seno familiar de donde nunca debió salir. Así será, Dios mediante. Y que la reconciliación por fin termine de darse, ¿no? Y encontremos la posibilidad de volver a abrazarnos por allá, por Artigas, con la chica que no la puede abrazar más. Pero bueno, es parte de la vida. Ahora, ya para finalizar, despídase de su gente, ¿no? En Venezuela
y aquí, bueno, en el mundo donde nos ven, pero aquí en Perú específicamente, y bueno, prometiendo de pronto darnos una visita más adelante, Dios mediante, doctora. Claro que sí. Bueno, quiero agradecer profundamente a ustedes por la oportunidad, por visibilizar el trabajo que hacemos venezolanos de bien por nuestra patria y por el mundo. Decirte pues que los libros que escribo desde lo más profundo de mi alma son un grito para las personas inocentes en el mundo. Quiero ser una referencia de lo positivo para el mundo porque creo que Dios creó un mundo sin fronteras. Los veo a ustedes como mis hermanos peruanos, chilenos, colombianos. Somos humanos y somos hijos de Dios. Y creo que tenemos que siempre convenir en lo positivo. Y por eso me siento honrada con esta oportunidad de conocerte, de que tu público pueda conocer a una venezolana luchadora que solo quiere la paz. Y yo creo que la paz se construye cuando hay justicia. Yo creo que la verdadera esperanza de la gente es tener un sistema judicial robusto, honesto, verdadero, donde la víctima verdadera reciba justicia, donde el imputado inocente reciba justicia. Y yo creo que esto está enmarcado en el derecho a la verdad. Existe un día del derecho a la verdad y la sociedad toda tiene derecho a saber qué pasa en su país, qué pasa porque alguien decide cometer un delito atroz, qué pasa con nuestras víctimas que nos debe doler a todos. Entonces, quedo atenta para conocerlos, para aportar mi granito de arena. Me encantaría que hagamos juntos una conferencia, que hablemos de la presunción de inocencia, de la perspectiva de género, que hablemos del ser humano sin ningún tipo de discriminación. Yo creo que mientras más exista discriminación, va a haber injusticia. Cuando se condena a una persona inocente, trae nuevas víctimas. Y creo que, bueno, el llamado es a la conciencia de que tenemos que todos los días ser mejores personas, estar al servicio de Dios y de la justicia. La persona que sea experta en un caso debe ser transparente y deberse a su ciencia con objetividad, porque en un dictamen pericial errado, torcido, podemos destruir la vida de una familia. Entonces, bueno, te agradezco profundamente esta oportunidad, quedo atenta para seguir haciendo un mejor mundo, un mejor país, y quedo a tus pies en algún momento que quieras ser nuestro invitado en nuestro programa para que, bueno, cuentes de primera mano cómo nos ven en el mundo, qué pasa en Perú y todo lo bueno que ustedes tengan allá para construir un mejor sistema judicial. Bien, bien, doctora. Bueno, la conciencia se siembra, decía Eudomar, creo que se llamaba el personaje, que trabajaba en una novela que se llamaba Por estas calles, y creo que Claro. eso marcó también un principio de soltura, ¿no? De dar un estereotipo de que estaba bien eso. O sea, tener esas conductas un tanto desaforadas. O sea, se vendió que el malandro era un galán, ¿no? Y lamentablemente, imagínate lo que ha pasado después de Por estas calles. Prácticamente se instaló el malandraje a su libre albedrío. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación de alguna manera contribuyeron con que eso sea un estereotipo positivo, ¿no? Apetecido por los jóvenes. Increíble, pero cierto. Pasó en Venezuela, pasa también en el Perú, con algunos programas que a veces te traen cosas pues totalmente desaforadas, sin control, y después nos quejamos, decimos, oye, pero ¿por qué hay tanto delincuente? Bueno, nosotros mismos lo sembramos, la conciencia se siembra, hay que sembrar conciencias positivas, conciencias sanas. Y en eso está la doctora Rebeca, por eso que la Fundación Universidad Hispana pues está reconociendo su talento y le deseamos la mejor de las suertes y seguramente vamos a estar en contacto en otra oportunidad, doctora, y gracias por participar de nuestro programa. Recuerden que la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3, también estamos por Surimar Televisión, también estamos por el canal Eros TV en Jaén, Cajamarca y por Virtual Televisión a nivel internacional. Que todo sea felicidad y como siempre, a sonreír. Gracias. Gracias, doctora. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Feliz día.